Hola, muy buenos días. El día de hoy estaremos abordando la secuencia 10 que se llama Instrucciones de la vida. Primeramente, el ADN es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. En la transmisión genética es la responsable. El ADN tiene como función guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y las características de un organismo y su función. Además, a través del ADN se transmiten características a los descendientes durante la reproducción, ya sea sexual como sexual. Todas las células, tanto eucariotas como procariotas, contienen un ADN en sus células. En las células eucariotas, el ADN se concentra dentro del núcleo, mientras que en las procariotas, como no tiene un núcleo definido, el material genético está disperso en el citoplasma nuclear. En la página 134 del libro del alumno de la materia de ciencia, los alumnos contestarán 3 preguntitas para reflexionar lo que es un ADN. La primera de ellas es: ¿cuáles de tus características biológicas heredaste de tu madre o familia paterna? ¿Y cuáles de tu madre o familia materna? ¿Por qué no te pareces eternamente a alguno de tus progenitores? La tercera, ¿cómo se transmiten las características de los padres a los hijos? Después les pondré lo que es un audiovisual referente, el cual se llama De la célula al individuo. Cuando los seres vivos nos reproducimos, generamos un nuevo ser, semejante a nosotros, pero con estructuras renovadas y con características propias de nuestra especie. La reproducción mantiene la perpetuación de las especies y, por tanto, da continuidad a la vida. Pero, ¿todos los seres vivos nos reproducimos de la misma manera? ¿Cómo transmitimos nuestras características a nuestros descendientes? Te invito a reconocer cómo, mediante la reproducción, transmitimos nuestras características, tanto individuales como de especie, a nuestros descendientes. Ciencias y tecnología, biología. Primer grado. Bloque 2. 10. ADN. Instrucciones de vida. Reproducción de la célula al individuo. La reproducción de los seres vivos se ha clasificado en 2 tipos, sexual y asexual. Vamos a conocerlas. La reproducción sexual enmarca la generación de un nuevo ser a partir de la unión de 2 células sexuales, una que proviene del progenitor femenino y otra del progenitor masculino. Este tipo de reproducción es característica de la mayoría de las plantas, los animales y de los seres humanos. En la reproducción sexual, se llevan a cabo los siguientes procesos para formar un nuevo ser. Los progenitores aportan 2 células, una femenina y otra masculina, conocidas como células sexuales o gametos, las cuales son haploides, es decir, que solo contienen la mitad de la información genética. La unión de los gametos se conoce como fecundación. En la fecundación, se forma una célula huevo o cigoto, la cual es diploide, pues reúne en una sola las cargas de información genética que posee cada gameto o célula sexual. Además, combina dichas cargas de información. Una vez que el cigoto se ha formado, se divide millones de veces de acuerdo con su información genética. Este proceso conduce a la formación de un nuevo individuo que posee una mezcla de las características de sus progenitores. Ahora vamos a conocer qué es la reproducción asexual. En este tipo de reproducción, se generan nuevos seres a partir de un solo progenitor y sin la intervención de gametos. Además, la información genética carece de cambios, pues solo se transmite del progenitor a sus descendientes. Por ello, los descendientes son iguales a los progenitores e iguales entre sí. Cabe resaltar que existen varios tipos de reproducción asexual, entre ellos la fisión o bipartición, la fragmentación, la esporulación y la gemación. La fisión o bipartición ocurre, por ejemplo, en los protozoarios y las bacterias. En este tipo de reproducción, el organismo progenitor se divide para formar 2 nuevas células hijas, que son genéticamente idénticas a la célula inicial, pero más pequeñas, y crecen hasta alcanzar el tamaño de un adulto. La fragmentación es característica de algas filamentosas, anémonas, estrellas de mar y algunas plantas.
Para generar nuevos individuos en este tipo de reproducción, el cuerpo del organismo progenitor se divide en dos o más partes, las cuales se convierten en nuevos organismos con la misma información genética que el ser vivo inicial. Ahora bien, la esporulación ocurre en ciertos protozoarios, algas y hongos. Consiste en una serie de divisiones del núcleo de una célula progenitora para producir muchas células hijas, denominadas esporas asexuales. Cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, se desarrollan y originan nuevos individuos. Por último, la gemación se da en las esponjas e hidras marinas. Su proceso consiste en el desarrollo de brotes o yemas en la superficie del cuerpo de un organismo. Dichos brotes o yemas formarán a nuevos seres, que podrán permanecer adheridos a su progenitor o separarse de él, dando lugar a un ser independiente. En conclusión, existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En ambos, los progenitores transmiten a sus descendientes la información genética almacenada en su ADN. Dicha información otorga a cada nuevo organismo las características físicas que le permiten adaptarse a su entorno y mantenerse con vida. Ahora que ya tienes información sobre este tema, ¿podrías decir qué tipo de reproducción realiza una amiba, un helecho y una hormiga? Como se mencionaba anteriormente, existen dos tipos de reproducción, la cual es la asexual, en la cual el individuo da origen a otro, y la sexual, por la cual se refiere a la transferencia de dos células sexuales o gametos del distinto tipo, como lo es la femenina, que es llamada como un óvulo, y la masculina como la es los espermatozoides. La división celular. La división celular comienza cuando el ciclo de reproducción de las células, las cromatinas se duplican, se contrae y se organiza formando cromosomas. Luego los cromosomas se hacen dobles, es decir, se duplican y se adquieren en la forma de X. Estas estructuras se mueven hacia los extremos del citoplasma y se distribuyen con precisión de los genes específicos. Al contraerse, debidamente colocamos alrededor de cada grupo los cromosomas, se forman la nueva membrana nuclear. Como dice, la célula madre se reproduce a lo que es la reproducción del ADN. Después se duplican dos, que es la división celular. Después de la división celular nacen lo que son las dos células hijas. Para entender lo que es un poquito más lo que es la división de la célula, revisaremos lo que es un recurso audiovisual que se llama La danza de los cromosomas. El crecimiento de nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos es posible gracias a la reproducción celular. Pero, ¿sabes cómo se reproducen las células? Vamos a investigarlo. Ciencias y tecnología, biología. Primer grado, bloque 2, 10, ADN, instrucciones de vida. La danza de los cromosomas. Para lograr tu crecimiento y el de todos los seres vivos, las células se dividen constantemente regenerando los tejidos necesarios para el desarrollo. Para dividirse, la célula pasa por tres momentos: la interfase, la mitosis y la citocinesis. En la interfase, el ADN se duplica preparando a la célula para dividirse. Este ADN se encuentra acompañado de proteínas y forma la cromatina. La cromatina en forma laxa se junta y se condensa hasta formar las cromátidas. Cabe destacar que las cromátidas tienen toda la información genética de la célula. Se duplican, duplicando el ADN. Y en la mitosis se juntan en pares para formar los cromosomas. La mitosis es un proceso que se divide en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, la cromatina comienza a condensarse y forma los cromosomas, los cuales se caracterizan por tener 2 cromátidas que se unen. El nucleolo y la membrana nuclear desaparecen poco a poco.
cada centriolo se mueve hacia uno de los polos. El citoplasma se organiza y en él se forman varias fibras proteicas que se estiran y se unen a los centriolos. A esta estructura, formada por las fibras proteicas y los centriolos, se le llama uso mitótico. Y finalmente, las fibras proteicas del uso mitótico se estiran y se unen a los cromosomas para controlarlos. En la metafase, las fibras proteicas colocan a los cromosomas bien condensados justo en la mitad de la célula. Estos cromosomas se acomodan en la placa ecuatorial. En la anafase, las fibras proteicas jalan a los cromosomas para separar por completo sus dos cromátidas, las cuales a la vez son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Como ambas cromátidas son exactamente iguales, porque una es réplica de la otra, en ambos extremos de la célula se cuenta con la misma información genética. En la telofase, las cromátidas terminan de llegar a los polos y se descondensan, por lo que reaparecen los nucleolos. Las fibras proteicas se disuelven y las envolturas nucleares reaparecen. Aquí termina la mitosis e inicia la citocinesis. Finalmente, en la citocinesis, la célula se va estrechando por la mitad hasta que se rompe en dos. Es así como se forman dos células con la misma información genética. Después, el ciclo celular vuelve a comenzar. Es fascinante, ¿verdad? Todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma cantidad de cromosomas, es decir, 46, y se dividen cada día, cada hora, cada segundo. En el cuerpo humano, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. A esta división celular se le llama mitosis, y gracias a ella, el ADN de una célula progenitora se comparte a las células hijas, duplicando cromosomas en una danza infinita de reproducción celular. Lo que viene siendo la importancia del núcleo, el núcleo es el organelo más importante de la célula eucariota y vegetal y animal, porque lleva el ADN dentro de los cromosomas y que se encarga de la transmisión de los caracteres hereditarios de los padres hacia los hijos. La diversidad de los genes es una especie que permite mayor cantidad de individuos puedan sobrevivir a cambios ambientales y heredar características favorables de la descendencia. Cuando se reproduce la cantidad de individuos, se reduce la diversidad genética, la cual pone en riesgo no solo a la población, sino también a la especie. De manera individual, los alumnos realizarán un dibujo sobre el esquema de la célula, señalando las estructuras que las enlazan y describiendo las funciones que les corresponde al núcleo, cromosomas, genes y lo que viene siendo el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que conforma el material genético. En este ácido se encuentran todas las características hereditarias de los individuos y la información necesaria para fabricar las proteínas requeridas en el funcionamiento de las células. Pero, ¿realmente para qué nos sirve conocer el ADN de una persona? Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 2, 10, ADN, instrucciones de vida, conocerte hasta el núcleo. Antes de responder a la pregunta planteada, primero recordemos que la humanidad no cesa en su curiosidad por conocer y entender qué es la vida. Con esta consigna, un grupo de investigadores en Estados Unidos iniciaron el Proyecto Genoma Humano, que consistía en desarrollar métodos y técnicas bioquímicas para entender el ADN, lo que ahora conocemos como secuenciación. Poco después, dada la magnitud e implicaciones de este proyecto, se creó el Consorcio Público Internacional, con más de 1,000 investigadores en más de 16 universidades e institutos de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y China, entre otros.
aunque también por su lado el Dr. Craig Venter fundó Celera Genomics, una compañía privada cuyo objetivo era secuenciar el genoma humano mediante una técnica automatizada. De esta manera comenzó la carrera por secuenciar el genoma humano. Pero, ¿cuáles son los usos de la secuenciación del ADN? Gracias a la secuenciación, ahora es posible determinar el orden de los nucleótidos de una molécula de ADN. Y eso ha ayudado a comprender mejor cómo se relacionan los cambios de ciertas secuencias de genes con algunas enfermedades y cómo podrían ser regulados con nuevos medicamentos. Con ello, ha sido posible diseñar nuevos tratamientos y corregir algunas alteraciones. Por ejemplo, se han podido detectar distintos tipos de leucemia. También sabemos que solo unos fragmentos de ADN entre genes presentan una gran variabilidad y por eso sirven de marcadores, lo que da la pauta para determinar que la secuencia sea única para cada ser humano, como una huella digital. Por esta razón, la secuencia de genes puede ayudar, por ejemplo, en la medicina forense para determinar la identidad de algún sospechoso o víctima. Cabe resaltar que el ADN que se secuencia puede ser tomado de fuentes como la sangre, el semen, el pelo, la piel y la saliva. Sin embargo, como el material que se extrae no es mucho, se hace necesaria su amplificación mediante técnicas como PCR. Siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa. La PCR permite tener muchas copias de la secuencia de ADN gracias a la acción de una enzima llamada ADN polimerasa, que replica las hebras de la muestra de ADN. Esta técnica también se utiliza en muchas áreas de la biología y la medicina, como la investigación en biología molecular, el diagnóstico médico e incluso algunas ramas de la ecología. La secuenciación del ADN es una serie de procesos químicos y biológicos desarrollados por un grupo de científicos de todo el mundo. Y gracias a sus descubrimientos, fue posible desarrollar el procedimiento conocido como PCR, el cual, a partir de una mínima muestra de sangre o saliva, puede replicar la cadena de ADN. Conocer el ADN nos permite saber más sobre la herencia, las enfermedades, la identidad y el parentesco. Además, tiene varias aplicaciones científicas.